¿Cómo andan? ¿Bien? No se olviden de poner el presente, ¿sí? En el chat. Ya veo que lo están haciendo, pero igual, por las dudas. Buenas. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes. hola, Buenas tardes. Hola, buenas tardes. hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Hola, hola, hola. 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 Ahí vamos bien. Gaby, mira, ya no queda nadie en sala de espera. Bueno, ahí se me... Sigo por el celu, Florcita. Bueno, Bueno, ¿cómo andan? no te vemos. Bien, ¿No? muy bien. ¿No me veo? No, Pará. No, ¿Ahí? ahora sí. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? muy bien, ¿Cómo muy estás, bien. Miguel? Mucho gusto. Bien, Muy bien, buenas tardes. Bueno, lo que vamos a ver hoy día es la parte de derecho. Esta opinión personal mía, considero que hay mucha información de más en el material, por lo tanto vamos a hacer mucho hincapié en lo que ustedes van a necesitar. Vamos a dividir la clase, la materia en 3 clases. Hoy vamos a ver, ¿alguien ha leído el material de estudio? ¿O no? ¿O todavía no? No, yo el de derecho todavía no lo he leído. Bueno, ya algo leí. eh, Yo sí, profe. bueno, ahí leí. se van a dar Algo. cuenta que está dividido en 2, la unidad 1 y la unidad 2. En la unidad número 1 habla de los principios generales del derecho, que es lo que vamos a ver hoy día, y la unidad número 2 está más relacionada a lo que es netamente aplicable al contrato de seguro. En la próxima clase vamos a hablar todo de la ley del seguro, y esta es más que nada la parte básica de derecho. ¿Ah? Y la tercera clase la vamos a utilizar para ver un poquito de la ley de la 20091, que es la ley que regula las entidades de las compañías de seguro, y hay de las actividades, que ya se los voy a decir después, la última clase, o la clase que viene, hay un montón de actividades para hacer, pero solamente vamos a habilitar 5 actividades nada más. La 1, la 3, la 4, la 5 y la 8. La 8 es una actividad que es de desarrollo. Además son de múltiple opción y ustedes tienen que contestar y el sistema autocorrige automáticamente. Yo no corrijo, solamente corrige el sistema. Pero la actividad número 8 tienen que desarrollar, tienen que leer un caso que se plantea y tienen que contestar 5 o 6 preguntas, que considero que la verdad que el que hizo esa actividad estaba más que nada pensado para los alumnos que están estudiando Derecho, que no tendría nada que ver con ustedes. Por lo tanto, esa actividad, si les parece, dejamos la última clase y la hacemos juntos acá en clase para que todos la podamos hacer bien. Y de paso resolvemos, si es que ya han entrado a ver las actividades, si alguno tiene alguna duda o desaprobó alguna y le quedó alguna duda, más que nada como si fuera una clase de consulta, la tercera clase. ¿Parece? Sí, profe, mejor. Gracias. Buenísimo. Gracias, sí. Bueno, de esas 5 actividades que se van a abrir, tienen que aprobar al menos 3. Una, la 8, que ya la van a tener aprobada porque la vamos a hacer todos juntos, así que les quedaría por aprobar solamente 2. ¿Se ubican? Perfecto. Bien. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Estoy desde el celu. Tuve un problema con la compu. Pero hay cosas peores. Casarse y vivir con la suegra, eso es peor. La verdad que sí. ¿Viste? ¿Viste que hay cosas peores? Bueno. Arrancamos con la parte de derecho. Lo básico y lo fundamental y lo principal que vamos a tocar obviamente es la definición de derecho. ¿Qué se entiende por derecho? El derecho son unas normas jurídicas y un conjunto de leyes que están escritas que sirve para regular
el comportamiento de los ciudadanos. Es decir, que tomando en cuenta esta definición, que es la definición que van a encontrar en cualquier facultad y en cualquier libro de derecho, lo vamos a resumir en estas 3 palabras que están abajo. Orden social justo. Cuando le pregunten qué es el derecho, es un orden social justo. ¿Por qué es un orden social justo? Porque es un reglamento que ordena el comportamiento. Social, porque no lo hace solamente para establecer las conductas de un individuo, sino que en la sociedad en general. Y justo porque en caso de incumplimiento de algunas de esas normas, obviamente se va a aplicar una sanción. Por lo tanto, la definición la podríamos resumir en esas 3 palabras, que el derecho es un orden social justo. Al derecho se lo puede analizar de 2 formas diferentes, desde una parte objetiva o de una parte subjetiva. Cuando hablamos de derecho objetivo, estamos haciendo referencia a la parte que está escrita en la ley, la letra fría de la ley. Todo lo que esté escrito entra en la gama del derecho objetivo. Y el derecho subjetivo es la facultad que tiene una persona para poder reclamar lo que está escrito en una ley. Vamos con un ejemplo para que quede más claro. Tengo una póliza de seguro que dice que en caso de robo de cubierta me la van a reponer. Me van a reponer la cubierta. Bueno, el derecho objetivo en este caso sería lo que está escrito, el texto de la póliza, y si llegara a pasar esa situación, el ir a reclamar el cobro o la reposición de esa cubierta sería el derecho subjetivo. ¿Se va a entender esto o no? Sí, profe, ¿Se entiende? digamos. Sí, sí. ¿Sí? Es decir, que cuando alguien Sí. hable del derecho objetivo, está haciendo referencia a la ley, a lo que está escrito. Puede ser una ley, puede ser una póliza, puede ser algo que le va a dar un fundamento para reclamar. Ese reclamo entra en la parte del derecho subjetivo. El derecho es uno solo, obviamente, pero para poderlo estudiar de una forma mejor, lo han dividido en ramas de derecho. De esto no se rompan tampoco mucho la cabeza, que con que aprendan lo básico es suficiente. El derecho lo han dividido en la rama del derecho público y el derecho privado. El derecho público son todas, es cuando se regula la relación entre el Estado, cualquiera sea, nacional, provincial o municipal, y un particular. Es decir, que no hay un orden de equivalencia, de igualdad. Siempre va a ser el Estado contra un individuo. Por lo tanto, dentro del derecho público van a encontrar el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho procesal, el derecho tributario, laboral, etcétera, etcétera. Cada vez que el Estado quiera ir contra el individuo, entra en la rama del derecho público. Y si el Estado tiene conflicto con algún otro Estado, entra en la rama de que lo que se denomina derecho internacional público. Ahora, la relación entre particulares, que esto es lo que básicamente van a ver ustedes a diario con la profesión que van a ejercer, que van a ser conflictos civiles, eso entra en la rama del derecho privado. Es decir, que el derecho privado regula la relación entre los particulares, entre un individuo y otro. Hay una igualdad ahí de estatus. No es el Estado contra el individuo, sino que es un individuo contra un par. Ahí van a encontrar la rama del derecho civil, del derecho comercial, y si el privado, el particular, tiene un conflicto con otro particular, pero que vive en otro país, al igual que recién hablamos de los estados, acá entraría en juego el derecho internacional privado. Lo que a ustedes les interesa saber, básicamente, que el derecho civil, que son los conflictos que van a tener a diario en la parte del seguro, lo cubre la rama del derecho privado. Pero, más allá de esto, es importante que ustedes sepan con respecto al seguro, cuáles son las ramas que tocan el contrato de seguro. Que esto puede ser alguna, por ahí suelen preguntarlo en el examen de la super, cuando vienen a hacer los exámenes acá a la provincia. Con respecto al seguro, las ramas que tocan nuestro contrato de seguro pueden ser varias. El derecho constitucional, sí, lo toca, porque acuérdense que en la Constitución hay un artículo, que es el 42, que habla de la defensa del consumidor. Por lo tanto, tiene injerencia o tiene que ver con el contrato de seguro. El derecho comercial, esto sí es muy importante, porque dentro de este derecho se encuentran las 3 leyes que va a reglamentar la profesión que van a tener ustedes. Ustedes acuérdense que van a ser productores asesores de seguro.
y solamente por tener la palabra asesor necesitan matrícula. Siempre tratamos de recalcar lo mismo. No van a ser vendedores de seguro. No vendan, tienen que asesorar. Y como siempre aconsejo, no asesoren con lo que cubre el seguro, que eso todo el mundo lo sabe. Traten de ser diferentes y asesorar con lo que no cubre, que es lo que la mayoría no sabe. Cuando tienen un siniestro, ahí se enteran que tal siniestro no le cubre porque estaba en la letra chiquita de la póliza. Bueno, ustedes traten de asesorar siempre con las exclusiones, más allá de que obviamente tienen que comentar lo que cubre. Las 3 leyes que va a reglamentar la profesión de ustedes es la 17.418, que es importantísima, que es la ley del contrato de seguro. ¿Cómo se tiene que celebrar un contrato? ¿Cuál es su término de vigencia? ¿Cuándo empieza un contrato? ¿Cómo se finaliza el contrato de seguro? Etcétera. Todo lo que tenga que ver con el seguro está en la ley 17.418. Hay una ley especial únicamente que habla del contrato de seguro. La 20.091, que recién la mencioné al pasar, habla y regula todas las entidades de aseguradoras, es decir, habla de las compañías de seguro y el ente que las controla, que es la Superintendencia de Seguros de la Nación. Y la 22.400, que de ahora en más el Padre Nuestro para ustedes, es la ley del productor asesor de seguro. Todos los derechos que ustedes tengan como productores, todas las obligaciones que tengan, todos los deberes que tengan como productor asesor, la van a encontrar en la 22.400. Es decir, que el día de mañana, cuando ustedes quieran rendir ante la super, estas 3 leyes se las tienen que saber de punta a punta. Ya les di una mala noticia. Y el derecho civil, porque obviamente que cuando hay, por ejemplo, un siniestro, un accidente, un atropello, lo que sea, empiezan los reclamos y esa entra dentro del derecho civil, las responsabilidades civil, la cubre la rama del derecho civil, y el derecho administrativo porque todas las pólizas que emita, o los textos de póliza, las resoluciones que emita la Superintendencia de Seguro de la Nación, e incluso el día de mañana cuando ustedes ya tengan matrícula, todo eso va a estar bajo la órbita del derecho administrativo. Vamos a arrancar con lo principal y lo más importante, con los sujetos y objetos de derecho. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes son y qué cosas pueden tener relaciones jurídicas o pueden tener efectos jurídicos? Es muy sencillo, por eso digo que no se enrosquen a veces en leer todo el manual porque van a estar muy técnicos y a lo mejor hay cosas que no la van a entender. Pero cuando hablamos de sujeto de derecho estamos haciendo referencia a quiénes son los que pueden ejercer o tener alguna relación jurídica con respecto al derecho. Y la respuesta es muy sencilla, son las personas. Punto. ¿Qué persona? Ok, hay 2 tipos de personas, la persona física, es decir, la persona humana, que nuestro Código Civil establece que se entiende como que existe una persona humana desde el momento de la concepción, es decir, la concepción es la unión del gameto femenino y el masculino. A partir de ahí, nuestro Código Civil establece que existe una persona, lo que pasa que después dice que esa persona recién puede adquirir todos los derechos de la vida, de estudiar, a la salud, etcétera, etcétera, si es que nace con vida. Por eso, para nuestra ley, no voy a ponerme a discutir si está bien o no, si se llegara a interrumpir un embarazo, no es homicidio, sino que es un aborto. Si bien se considera que el feto es una persona, pero si nace con vida, recién ahí tiene el derecho a la vida, a la salud, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que no se ponen de acuerdo internacionalmente? ¿Cuándo se es persona? Está bien, dijimos en la unión de los 2 gametos, el femenino y el masculino, pero eso puede ser de una forma tradicional, es decir, dentro del útero de la mujer directamente, o puede ser in vitro. Bueno, eso es lo que está en discusión a nivel mundial y no se han puesto de acuerdo y menos lo vamos a hacer nosotros en la clase de hoy. Pero lo único que tienen que saber ustedes es que sujetos de derecho son las personas humanas y qué otro tipo de personas existen. Las personas físicas, las personas, perdón, jurídicas. Es decir, las empresas. Cuando se unen una o más personas físicas para constituir una persona diferente a las de ellas, para contraer obligación, etcétera, etcétera, es decir, crear una empresa, eso se denomina persona jurídica. Es decir, que cuando le pregunte quiénes son los sujetos de derecho, la respuesta es muy sencilla, las personas, ya sea física o jurídica.
Ahora, dentro de las personas físicas, vamos a hablar de las capacidades de derecho y de la capacidad de ejercicio. La capacidad de derecho hace referencia a cuáles personas físicas son capaces de adquirir derecho. Y la verdad que la respuesta es muy sencilla. Todas las personas somos capaces de adquirir derechos. De hecho, recién lo dijimos. Si la persona nace con vida, automáticamente ya tiene el derecho a la vida, a la educación, al trabajo, etcétera, etcétera. Muchos derechos de eso, mientras uno sea niño, no lo va a poder ejercer. Por ejemplo, todos tenemos el derecho a trabajar, pero un niño de 9 o 10 años, ¿puede ejercer ese derecho? Obviamente que no, en teoría hasta que cumpla la mayoría de edad, hasta los 18 años. Entonces, todos tenemos capacidad de derecho, porque todos somos susceptibles de adquirir derecho, pero no todos tenemos capacidad de ejercicio. No todos podemos ejercer esos derechos por nosotros mismos. Y sobre todo hay 3 ítems o 3 grupos de gente que no puede, que son incapaces de ejercicio. Si bien son capaces de adquirir derecho, pero son incapaces de ejercerlo por ellos propios. 1, dijimos las personas por nacer. 2, las personas que no tengan la edad o la madurez suficiente. Y 3, alguna persona que sea declarada por alguna sentencia judicial que sea declarada como incapaz. ¿Mm? Entonces, si alguien está desequilibrado emocionalmente o psicológicamente, si bien tiene derechos como todos, pero justamente por el estado en que se encuentra, no es capaz de poderlo ejercer por sí mismo. ¿Se ubican? A ver, resumiendo esta filmina, lo que le tiene que quedar claro es que capaces de derechos somos todas las personas físicas, pero capaces de ejercicio no somos todas, somos algunas. Estos 3 grupitos que hablamos al final son incapaces de ejercicio, no de adquirir derechos, son incapaces de ejercer los derechos por sí solos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo o no? Bien, sí, Sí, sí. está perfecto. Sí, profe. Bueno, ustedes me van frenando, ¿eh? Cuando haya alguna duda, se habilitan el micrófono y me van frenando. ¿Estamos? No, está ok. Ya que te iba a preguntar, perdón la interrupción, Bien. no vi tu nombre, Ya vimos perdón. que quién eran los sujetos de derecho, que dijimos que eran las personas tanto físicas como jurídicas. Vamos a ver ahora. Perdón, ¿me hablaron? Sí, te pregunté Sí. tu nombre porque yo no lo había visto ahí en el... También. Tiene como delay, me parece. Es Damián. Sí. Damián Aguirre. Damián Sí. Aguirre. Ah, ¿mi nombre? Sí, Sí. Damián Aguirre. Sí. Damián Aguirre, Dale, gracias. perdón, Damián Aguirre. Bueno, ya dijimos entonces los sujetos de derecho, vamos a ver ahora los objetos de derecho, es decir, qué cosas pueden tener alguna vinculación o alguna relación jurídica. También la respuesta es muy sencilla, son todos los bienes y todas las cosas que tengan las personas. Bienes es todo lo que tiene una persona, ya sea un bien material, una casa, un auto, una computadora, etcétera, o algún bien inmaterial. Puede ser el dueño de una marca, de un logo, de una firma, acciones en una empresa, etcétera. Todo lo que los bienes materiales se denominan cosas. Por lo tanto, cuando les pregunten cuáles son los objetos de derecho, todas las cosas y bienes que tenga una persona. ¿Estamos? Sí. Disculpe, Bien. ¿no? Disculpe, Sí. profe. Sí. Se me congeló la pantalla. ¿Me puede repetir lo último? Lo último, estábamos hablando de quiénes son o qué cosas son los objetos de derecho. Y dentro de esta rama, objetos de derecho, entran todos los bienes y todas las cosas materiales que tenga una persona bajo su titularidad. Ok. Dijimos, podían ser bienes inmateriales, que si no se denominan cosas, cosas únicamente se denominan a los bienes que son materiales, como una casa, como un auto, una computadora, etc. ¿Te ubicas? Bueno, ahora sí vamos a un tema que es bastante engorroso, es fácil explicarlo, pero por ahí veo que existe alguna confusión a la hora de contestar en los exámenes. ¿Qué es la diferencia entre hechos y actos jurídicos? Lo primero que tenemos que definir qué es un hecho. Un hecho es cualquier acto percibido por cualquiera de los sentidos. No sé, ver atardecer, pintar un cuadro, la lluvia, o sea, todo el mundo está hecho
justamente de hecho. Lo que no es lo mismo hablar de hecho jurídico. Un hecho jurídico es cuando ese hecho produce consecuencias jurídicas. Si yo voy a mi casa y me baño, es un simple hecho. Ahora, si por ejemplo muere una persona, además de ser un hecho, tiene consecuencias jurídicas porque a partir de esa muerte empiezan a haber un testamento, empieza a haber una herencia, entonces la muerte de una persona entra como un hecho jurídico. Es decir, un hecho común es un hecho que no tiene consecuencias jurídicas y un hecho jurídico, justamente como la palabra lo dice, son los hechos que tienen consecuencias o que producen un efecto jurídico. ¿Se ubican con esto o no? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Si yo les digo pintar un ¿Podría- cuadro, ¿es un hecho común o es un hecho jurídico? Común. Común. Bien. ¿Podrías dar más El ejemplos nacimiento de de una hechos persona. jurídicos? ¿Cómo? ¿Podrías dar más ejemplos de hechos jurídicos, además de personas? Bueno, ahora vamos a meternos de lleno con los hechos jurídicos. Por ejemplo, el nacimiento de una persona. Es ¿Trae un hecho consecuencias jurídico. jurídicas el nacimiento de una persona? Sí, porque Sí. ya dijimos, empieza a tener el derecho a la vida, hay que darle una nacionalidad, ya tiene una ciudadanía. Sí, La es obligación de decir, los trae padres con respecto consecuencias al hijo. jurídicas. Entonces, el nacimiento, por ejemplo, la muerte de una persona, es un hecho jurídico porque trae Jurídico. consecuencias jurídicas. Ujú. Ahora, traten porque ustedes tienen ahí en el manual un mapa conceptual como el que yo puse acá, nada más que más desarrollado y más engorroso y menos lo van a entender. Utilicen este que yo les pongo acá, que está resumido y creo que va a ser de mejor comprensión. Los hechos jurídicos, es decir, que ya sabemos que hechos jurídicos son todos los hechos que traen consecuencias jurídicas, se pueden dividir en naturales y humanos. Naturales cuando no interviene la voluntad del hombre y los hechos jurídicos humanos es cuando interviene la voluntad del hombre. Por ejemplo, a ver, traten de pensar, ¿qué sería un hecho jurídico natural? Algo que traiga como consecuencia jurídica, pero donde no intervenga la voluntad del hombre. ¿Qué podría ser? El granizo. Nacimiento. Bien, No. sí, muy bien. A Una, ver, una tormenta. Un bien, sismo. muy bien, lo tomo a eso, al granizo, pero siempre y cuando la persona, por ejemplo, tenga una cobertura contra granizo, ¿o Una no? cobertura, claro, claro, por eso. Que Bien, tenga una y cobertura, o si, por ejemplo, la demolición, a ver, la consecuencia del viento, que provoque una rotura de un vidrio. bien, muy bien, o si alguien aseguró una siembra y esa siembra, por la inclemencia Exacto. climatológica, se echa a Climáticas perder. se perdió. Es un hecho jurídico natural, ¿o no? Ujú. Ahora, fíjense, tomo el que vos me Natural, dijiste, sí. el ejemplo que vos me dijiste, el del granizo. Imagínate que en una cuadra hay dos vehículos, uno que tiene una cobertura contra granizo y el otro vehículo directamente no tiene seguro. Y cae granizo y obviamente ocasiona daño a los dos vehículos. Para uno va a ser un hecho jurídico natural porque le va a traer consecuencias jurídicas, ¿o no? Al que tiene la Sí, cobertura. Pero al otro sí. propietario va a ser un hecho común, porque para él no va a tener ninguna consecuencia jurídica porque no le puede reclamar a nadie. ¿Te ubicas? Sí, sí. Bien. Pero vamos a dejar de lado los naturales y metámonos con los humanos. Hechos jurídicos donde interviene la voluntad del hombre. Pueden ser voluntarios o pueden ser involuntarios. No le presten atención a los involuntarios, vamos directamente con los voluntarios. Si las personas voluntariamente hacen algo para que empiece a producir efectos jurídicos, se denomina acto jurídico. Por ejemplo, que dos personas se junten para firmar un contrato. Bueno, es un hecho jurídico porque trae consecuencias jurídicas, es humano y es voluntario porque las partes están con la voluntad de hacerlo, por lo tanto, eso se llama acto jurídico. ¿Se ubican o no? Sí. La diferencia entre el hecho jurídico y el acto jurídico es que en el acto jurídico las partes quieren y tienen la voluntad de que se empiece a tener un efecto jurídico desde el momento que ellos decidan celebrar un contrato, etcétera, etcétera. ¿Se ubican o no? ¿Y el hecho jurídico? ¿Un ejemplo? El hecho jurídico, como dijimos recién, podía ser natural o podía ser humano. A lo que voy es que
todos los actos jurídicos son hechos jurídicos según este mapa conceptual, pero no todos los hechos jurídicos terminan siendo un acto jurídico. Es decir, la diferencia entre el hecho y el acto es que en el acto existe la voluntad de las partes de que quiera producirse un efecto jurídico. Por ejemplo, dos personas se juntan y firman un contrato de matrimonio. ¿Es un acto jurídico o un hecho jurídico? Es un acto jurídico. Acto jurídico voluntario. Y el nacimiento, como dijimos recién, de una persona era un hecho jurídico porque Un hecho trae jurídico. consecuencias porque así hay una ley que lo determina. Profe, ¿Se ubican? entonces cuando se ponen de acuerdo, por las dos partes sería voluntario. O sea, un acto Exacto, jurídico. acto jurídico. Es más, Cuando no se hace ponen de acuerdo falta por que... las dos partes. Sí, Sí, no perdón. hace falta que sean las dos partes. Mira, por ejemplo, yo sé que tengo cáncer y me voy a morir, entonces voy a hacer un testamento. Bueno, va a ser un hecho jurídico, pero en este caso, como está mi voluntad de que así sea, se llama acto jurídico. ¿Te ubicas? Ajá, sí, Tipo, tiene una sí, es como consecuencia. medio, como que se En el enreda un Sí, poco. sí, es medio engorroso la explicación, ¿viste? Sí. Suelen confundirse. A lo que voy es que todos los actos jurídicos en definitiva son hechos jurídicos. Lo que se tiene que quedar en claro es que no todos los hechos jurídicos terminan siendo actos jurídicos. ¿Se ubican o no? Claro, sí. En el caso de Granizo que está asegurado, eso Sí. es un hecho natural, digamos. Hecho jurídico natural, no es un acto jurídico, pues no intervino ni siquiera la voluntad de la persona. Perfecto. Y si no estuviera asegurado, sería un hecho natural, nada más. Un hecho común, un hecho simple que se le dice. Perfecto. Bien, ¿se va entendiendo? Por lo que veo la van cazando, ¿o no? Sí. Sí, te confunde un poco, pero sí. Y básicamente Sí. lo que yo entendí es que la palabra clave es voluntad. Tiene que haber voluntad de que se produzca de que haya un efecto proceso, jurídico. un efecto jurídico. Exacto. Si hay voluntad de las partes para que surja ese efecto jurídico, entonces se llama acto jurídico. Bien. Es decir, yo voy a una compañía de seguro y quiero hacer un contrato de seguro para asegurar mi auto, mi casa, lo que fuera. ¿Es un hecho jurídico común o es un acto jurídico? Un acto jurídico. Un acto jurídico. Muy bien. ¿Se ubican o no? Sí. Bueno, queda claro entonces. Vuelvo a la filmina anterior. Por esta filmina, lo que podemos deducir lo que dijimos recién. Todos los actos jurídicos son hechos jurídicos porque nacen de ahí, pero fíjense que no todos los hechos jurídicos terminan siendo un acto jurídico. Porque recién, como me dijeron ustedes, puede ser un hecho jurídico natural, no tiene nada que ver con el acto jurídico. Lo que pasa es que parece un trabalengua. Sí, un poco. Por eso pregunto si se iba entendiendo. ¿Estamos? Profesor, profe, Sí, Pi. Damián. Sí, Hola, sí, decime. escúchame, Sí. ahí donde dice hechos jurídicos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy Nati. Bien, Hechos jurídicos, bien. ¿cierto? Del hombre y de la naturaleza. Cuando hablamos de Sí. la naturaleza, claro, entonces no terminan siendo actos jurídicos. ¿Y de la Exacto. naturaleza qué serían, por ejemplo? Y la caída de un granizo. Nunca son actos jurídicos. Claro, sí, claro, ¿lo ubican? eso sería naturalmente, si yo tengo seguro, eso entendí que si yo tengo seguro, ahí no entendí lo del seguro o no. Bueno, Sí entendí lo que no es un acto jurídico, pero sí es un hecho jurídico bueno. de la naturaleza. Bien, naturaleza donde no interviene la voluntad del hombre. Produce un efecto jurídico, pero no Perfecto. intervino la voluntad del hombre para que ese hecho suceda. Por eso le echamos la culpa al granizo. Granizó, pero Claro. no porque el hombre quiso que granizara o Exacto. tenga algo que ver. Granizó porque Perfecto. naturalmente así se produjo, y esa granizada a mí me trae reclamar a la compañía, es decir, trae un efecto jurídico. Entonces, para mí, que tengo una cobertura de granizo, esa granizada es un hecho jurídico natural. No intervino la voluntad del hombre y no intervino nada, solamente intervino la naturaleza. Ahora, pregunta. si yo me junto con mi pareja y me decido casarme, bueno, ambas partes queremos y tenemos la voluntad de que se produzca un efecto jurídico. Queremos que ahora ante la sociedad nuestro estado civil sea casado, los dos.
casado con S, no con Z. Entonces, eso es un acto Sí. jurídico. ¿Se ubica? Bien, te hago una pregunta. Perfecto. Un choque es un acto jurídico que va a desencadenar después en un hecho jurídico, pero es acto jurídico porque no hay voluntad de chocar. O sea, hay una responsabilidad, pero no es intencional. ¿Sería así? Mira, el choque lo podríamos poner agarrando esta filmina que está acá. Primero es un hecho jurídico, porque como bien dijiste, trae una consecuencia jurídica que va a ser reclamar a la otra compañía, ¿o no? Sí, por eso te pregunto. Ahí esta es como que confunde como para entenderlo, ¿no? Bueno, por eso, primero, arrancamos por el primer paso. ¿Es un hecho jurídico, un accidente? Sí. ¿Es natural o humano? Bueno, Humano, porque intervienen las personas, ¿o no? las personas, sí. Bien. Pero- Ahora, pero ¿es es voluntario o involuntario? Involuntario. Ahí está la confusión. Digo, si es involuntario, ¿dónde lo encasillas? Listo, Yo diría que en un depende. hecho jurídico humano, involuntario, y muere ahí. Involuntario. No tuvieron las partes la voluntad de salir a chocar ese día. pero, Chocaron, por ejemplo, trae una si esta consecuencia persona- jurídica, por lo tanto, el accidente sería hecho jurídico humano, Para porque este lado. interviene el hombre, pero Involuntario. involuntario. Listo, ahí muere. No sigue más. La llave hacia abajo, acá como lo tenés ahí. Claro, la llave hacia abajo y ahí muere. ¿Viste que ahí quedó? Claro, bien. La que sigue es el voluntario, que si es voluntario pasa a ser acto jurídico. Bien, perfecto. Perdón, pero si la persona va a alta velocidad, Sí. con alcoholizado, ¿eso no cambia? Ya sería No, voluntario. porque ¿sabes qué? Te van a decir que no tuvo la voluntad de chocar, y cuando hablamos de voluntad, para que exista o cómo se mide la voluntad de una persona, por tres cosas, por lo que está escrito acá en la filmina, por el discernimiento. Entonces vos ahí sí la tengo a tu favor, que me decís, no importa que esté alcoholizado, el tipo está alcoholizado y tiene el discernimiento y sabe que puede ocasionar daño. La intención, y ahí te van a decir, no, el tipo no tuvo la intención de chocar. El tipo está bien, estaba alcoholizado, sabía lo que hacía, tenía la libertad de hacerlo, pero no tuvo la intención. Por lo tanto, no hay voluntad, era involuntario. Y en el caso, perdón, en el caso de que, por ejemplo, el conductor se escape de un control de tránsito y voluntariamente atropelle no sé, al vial, Sí. ahí no sería voluntario y se cometería en un acto jurídico. Bueno, si se demuestra Si que es tuvo la voluntario, intención sí. de atropellarlo, sí, Claro. ahí sería un hecho jurídico humano voluntario. Y se cometería a su vez en un acto jurídico, porque también Un trae acto jurídico. consecuencias. Exacto. ¿Ah? Lo Profe, que pasa es que ahí- entonces... Sí. Sí, perdón. Sí, termine. No, decime. Entonces, acto jurídico sería cuando es voluntario y hecho jurídico cuando es involuntario, básicamente. Bueno, hecho jurídico, sí, puede ser humano involuntario, puede ser natural. ¿Te ubicas? Pero sería más involuntario generalmente, ¿cierto? Claro, hechos jurídicos son todos. Pueden ser naturales, pueden ser humanos, y dentro de lo humano pueden ser voluntarios o pueden ser involuntarios. Todo eso es hecho jurídico. Ahora, el acto jurídico es únicamente el hecho jurídico humano voluntario. Ese es el acto jurídico. Gracias, Ahí profe. está, Como está acá en la filmina, vieron que está medio desglosado y el hecho jurídico abarca todo lo que estamos hablando. Es decir, todo lo que ustedes tuvieron y todos los ejemplos que estuvieron poniendo de cajón ya son hechos jurídicos porque trae consecuencias jurídicas. Lo que estamos analizando entre nosotros es saber si es natural o humano. Ya sabemos que es humano porque estamos hablando de un accidente. Bueno, hay que determinar si es voluntario o involuntario. Si es involuntario, muere ahí, y si es voluntario, se lo puede tomar como que es un acto jurídico. ¿Se ubican? Bien. Bien, ¿por qué le dan esta parte a ustedes de derecho? Porque quieren hacer hincapié en que la celebración de un contrato de seguro, ¿qué es? ¿Un hecho jurídico común o es un acto jurídico? Es un acto jurídico. Bien, porque existe la voluntad de las personas, ¿o no? Sí, que celebran el contrato. Bien. Pero estuvo bueno el ejemplo que pusiste recién del accidente. Ahí como que te lo van a tirar abajo y te van a decir que era involuntario, por lo tanto muere ahí. ¿Mm? ¿Estamos? Sí. ¿Queda claro?
¿Seguro? Sí, quedó claro, Sí, profe. ahora sí, gracias. Bueno, entonces ahora nos Sí, metemos un poquito con el tema de los contratos. Vamos a ver cómo se define contrato. ¿Cuál es la definición de contrato? Acto jurídico, dice, ¿o no? La primera palabra. Ya sabemos lo que es un acto jurídico, mediante el cual una o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir cualquier relación jurídica. ¿Ah? ¿Se ubican? Ahora se entiende mejor esta definición. Cuando hablamos de acto jurídico ya sabemos lo que estamos haciendo referencia, y si se juntan dos partes para crear, eso es un contrato. ¿Mm? Que los efectos del contrato y la extinción, eso lo vamos a ver en la unidad que viene. Obviamente que todos los contratos tienen un comienzo y tienen un final, y la forma más natural de que se extinga un contrato es cuando se termina de dar la prestación. Por ejemplo, un contrato de compra y venta, yo entrego la plata y el vendedor me entrega la cosa, bueno, ahí terminó el contrato. En el contrato de seguro van a ver que tiene un límite, o sea, un periodo en el tiempo por el cual se estipula la validez del contrato. Si llego a tener un siniestro, la compañía me va a pagar ese siniestro siempre y cuando yo todos los meses vaya pagando la prima del seguro. ¿Mm? Pero hay otras formas que también se puede extinguir el contrato antes de que llegue a su finalización. Por ejemplo, una rescisión, por ejemplo, una nulidad, que eso lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Ah? Pero únicamente acá nos vamos a meter en la definición del contrato, en la forma más natural que se extingue el contrato, que es cuando las prestaciones se establecen y llega a su fin, y en los tipos de contratos que existen, que eso está desarrollado en el material, creo que es de fácil lectura. De todas formas, si después lo leen y hay algo que no se entiende, lo vemos en la clase que viene, pero ahí van a encontrar que hay diferentes tipos de contratos. Hay contratos que se llaman unilaterales o bilaterales. Y ojo con esto porque acá es donde surge la confusión de que mucha gente cree que un contrato es unilateral o bilateral de acuerdo si interviene una o dos partes. Y no es así. No estamos hablando de cuántas partes intervienen, sino las obligaciones de ese contrato para quiénes son exigidas, para una parte o para las dos partes. Si el contrato es solamente obligación para una de las partes, se llama contrato unilateral, no porque existe una parte, ¿se entiende? Sino porque las obligaciones son exigidas a una sola parte, y si las obligaciones se exigen a las dos partes, como un contrato de seguro, es bilateral. Pero lo que quiero que quede claro es que el contrato de seguro es bilateral no porque hay dos partes, sino porque las obligaciones son para ambas partes del contrato, para el asegurado de pagar la prima todos los meses y para la compañía para responder en caso de que se produzca el siniestro. ¿Se ubican o no? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, después van a tener contratos consensuales o reales. Es decir, un contrato es consensual cuando se presta el consentimiento de ambas partes, y un contrato es real cuando se efectiviza justamente con la entrega de la cosa. Por ejemplo, el contrato de compra y venta es un contrato real. ¿Por qué? Porque yo entrego la plata, la otra persona me entrega la cosa y ahí terminó el contrato. Es decir, se efectiviza con la entrega de la cosa. Es oneroso o gratuito, de acuerdo si hay alguna prestación dineraria en el medio, por lo tanto el contrato de seguro es oneroso, porque dijimos, el asegurado paga la prima todos los meses y en caso de siniestro la compañía va a indemnizar. Como hay prestaciones dinerarias, entra como contrato oneroso. Después habla si pueden ser contratos típicos o atípicos, esto es si está regulado por alguna ley o no. Y ya dijimos que todos los contratos de seguro estaban regulados al comienzo de la clase, dijimos, por la ley 17.418. Por lo tanto, el contrato de seguro es un contrato típico porque está tipificado en una ley cómo debe ser el contrato. Conmutativo o aleatorio, es decir, si se hace el contrato sabiendo cuándo se va a producir el efecto, o se hace un contrato como el de seguro y no sabemos cuándo va a producir el efecto, o sea, no sabemos cuándo va a producirse el siniestro y si es que se produce. Aleatorio es cuando existe un alias que puede ser o no. Vos pagás un contrato de seguro durante un año por si llegás a tener
un siniestro, pero capaz que pagaste durante todo el año y el siniestro nunca lo tuviste. Entonces, como hay un alias, un riesgo, se denomina que el contrato de seguro es aleatorio. Después habla de ejecución instantánea o de tracto sucesivo. Esto es si el contrato comienza y termina en el mismo momento o tiene una sujeción de tiempo. ¿Ah? Por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo porque es el más fiel. El contrato de compra y venta empieza y termina en el mismo momento, cuando la persona entrega el dinero y cuando la otra persona entrega la cosa. En cambio, el contrato de seguro tiene una póliza que tiene una vigencia y esa vigencia después se va renovando. Entonces no es de ejecución instantánea, es de ejecución continuada. Es decir, cada tanto se va continuando con el contrato y después dice que es a voluntad o por adhesión. A esto hace referencia si las partes se juntan para determinar cuáles van a ser las cláusulas del contrato o si directamente el contrato ya está estipulado y la otra parte se adhiere a ese contrato, está como está, no puede cambiar nada. El contrato de seguro es de adhesión. Uno no se sienta con la compañía de seguro y le dice, mira, esta cláusula no me gusta, quiero que la cambiemos. No, te van a decir, estas son las cláusulas de la póliza. ¿Te gusta? Firmá. ¿No te gusta? No firmé. Es decir, no podemos cambiar nada, por lo tanto es de adhesión. Esto que estoy hablando muy resumidamente está más detallado en el material, creo que es de fácil lectura. Si no llega a hacerlo de esa forma, la clase que viene me lo preguntan o lo desarrollamos mejor en la tercera clase que dijimos que la vamos a tener para consulta. Porque cuando lean el material, me parece que van a encontrar varias cosas que a lo mejor les va a resultar difícil de comprender, porque está muy técnico el material. La verdad que eso es para alguien que está estudiando Derecho, tendría que haber sido enfocado, es opinión mía, más que nada. ¿Puedo hacer una Ustedes son consulta? médicos. Sí, Pi. ¿Qué pasa después de un siniestro cualquiera? ¿Se vuelve a hacer un contrato nuevo o continúa el mismo contrato con el que se venía funcionando? Digamos, ¿queda en cero el contrato y comienza uno nuevo o no? No, el contrato tiene una vigencia, por ejemplo, de un año. Bueno, si en ese año tuviste 2 o 3 siniestros, no hay problema. Mientras esté vigente el contrato, te lo van a cubrir. Después hay cláusulas particulares del contrato que a lo mejor te dicen, no, yo te cubro un solo evento, o te cubro como ahora que las cubiertas están en escasez, ¿viste? Por el tema de la importación, y entonces ahora hay muchas compañías de seguro que no sé si lo estaban haciendo porque era la idea, la verdad que ahí tendría que averiguarme bien si ya lo están llevando a cabo o no. El tema del robo de las cubiertas te van a decir, te cubro un solo evento, o sea, te roban la rueda durante la póliza, listo, una sola vez te la cubro. Si te la vuelven a robar, ya no te cubro. Sí, está vigente, ¿verdad? ¿Ya lo están haciendo? Sí. Ah, bien, porque la última que yo me enteré era que estaba como en tratativa que se quería hacer. Bueno, ya lo están haciendo, entonces. Eso ya son cláusulas particulares. Sí. Que en teoría no debería, porque si vos contratás el seguro y te cubre eso, durante la vigencia de la póliza, así me la roben todos los días, en teoría deberían reponerla todos los días, obviamente hasta la suma asegurada siempre. Bien. Se cancela, en ese caso se cancela la póliza, ¿no? Damián, cuando es robo, la póliza se cancela, porque vos, si te van a reponer el bien, vas a tener otro número de patente, otro número de chasis, todo, y ahí tenés que volver a asegurar. Bueno, claro, cuando hay robo de la unidad entera, pero si estamos hablando de un robo, parciales. por ejemplo, de la cubierta nada más, se sigue con la misma póliza. Sí. Pero si me robaron todo el auto, está buena la aclaración que está haciendo. Obviamente que el bien asegurado ya está, dejó de existir. Tendré que comprarme otro auto y tendré que volver a asegurar ese auto. ¿Rica? Bien, ¿vamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno. En este ejemplo, ¿hola? Sí. Tengo delay, capaz que yo hablo y a ustedes les llega un poquito más tarde, pero sí, decime. Hay vehículos que con la destrucción que tienen que como dar de baja esa póliza hasta que arreglen el vehículo y volver a contratar con el mismo vehículo un seguro al tiempo, cuando le entreguen el vehículo. Porque Claro, no lo sé que pasa es que... sigue pagando el seguro, lo tienen en el taller, lo van a tener 6 meses, le dan de baja. Claro. Normalmente,
O sea, vos deberías seguir pagando el seguro, pero lo que pasa es que el asegurado te dice, ¿para qué lo voy a seguir pagando si lo voy a tener 6 meses parado el auto? No me sirve seguir pagando el seguro. A mí me pasó con un asegurado que justamente el mismo caso que vos estás planteando, tuvo un daño bastante grande en el vehículo y lo tuvo o lo iba a tener 6 meses. Entonces me dijo, yo no te lo voy a pagar 6 meses. Hablé con la Exacto. compañía y me dijeron, bueno, no te hagas drama, le damos de baja la póliza y cuando lo vuelva a tener en funcionamiento, le volvemos a habilitar, obviamente, otra póliza. ¿Mm? Pero eso sí, eso se habla con la compañía y se hace, no hay problema. Buenas tardes, ¿Se una ubican? consulta. Sí. A partir de ahora de fines de octubre entra en vigencia la RTO. Sí. Las compañías, a partir de ahora, Sí. pueden decir que un vehículo no tiene la RTO y no cubrirlos, por más Bien. que la póliza sea antigua a esta norma, a esta ley. Bien, acordate que siempre las nuevas leyes siempre son hacia adelante, nunca son para atrás, no son retroactivas. Sí. Si ya tenés una póliza, lo más probable es que si tenés un siniestro y no tenés la revisión técnica, lo más probable es que la compañía te lo cubre igual. El otro Sí. día vi acá, pues vos estás hablando de lo que pasa en Mendoza. Sí, sí. El otro día vi en un diario de acá de la provincia que decía que en ningún lado de la ley dice que si no tenés la técnica es una exclusión de la cobertura. La verdad que la gente a veces opina y se deja llevar también por los comentarios. Ustedes no tienen que opinar ni dejarse llevar por lo que se viraliza. Siempre tienen que acudir a la ley. La única verdad que van a tener ustedes siempre y que lo va a respaldar es la ley. Cuando porque ustedes lo vean vi- en la parte de automotores, no sé en qué unidad tienen esa materia, van a estudiar una resolución que se llama 36.100. Se las digo para que del 2011, si la quieren googlear enseguida cuando termine la clase, buenísimo, y ya la van leyendo. Resolución de la Superintendencia 36.100. En esa resolución establece todo lo que cubre el seguro del vehículo y todo lo que no cubre, las exclusiones y las coberturas básicas. Obviamente que siempre en una póliza va a tener coberturas básicas y va a tener exclusiones. Que algunas exclusiones, pagando un dinero extra, se te atribuye y se te suma como un adicional a la cobertura básica. Que eso el asegurado no se entera porque va a ser labor de ustedes cuando coticen un vehículo. Por ejemplo, si yo agarro la resolución 36.100, dice que cuando el vehículo sea propulsado por gas natural comprimido, es decir, por el GNC, es una exclusión de cobertura. La compañía no cubre. Pero pagando una prima extra, se puede sumar como en adicional. Por eso, cuando vas a asegurar un vehículo, el productor debería consultarte o preguntarte si el vehículo tiene GNC o no, porque te lo tiene que agregar como un adicional. Obviamente que lo más probable que le pase son las exclusiones. Lo menos probable es la cobertura básica de los seguros. Y cuando vos leas la resolución 36.100, dentro de las exclusiones hay una que dice, cuando el vehículo no se encuentre en condiciones para circular de acuerdo a la normativa vigente. Y si hoy por hoy nuestra normativa en Mendoza dice que hay que tener revisión técnica para circular y el vehículo no la tiene y tiene un accidente, pregunto, ¿la compañía puede agarrarse de esa exclusión y decir el vehículo no estaba en condiciones para circular según lo que establece en este caso la ley de tránsito? Obvio que sí. Entonces no es que va a estar escrito la palabra textualmente, si no tiene RTO no cubrimos, pero lo van a meter siempre, lo pueden encuadrar por otro tipo, como en este caso que estamos hablando, cuando no esté habilitado para circular. Listo, ahí te está diciendo que si no tiene la RTO, no debería cubrirte. Eso sería la parte teórica, legal. Vamos a la parte práctica. Hay muchas compañías que por más que se encuadren dentro de las exclusiones, va a pagar igual. Y lo más probable es que lo pague. Pero a lo que apunto es que ustedes sepan o que tengan entendido que puede llegar a ser un rechazo de la compañía. Si ustedes agarran esas exclusiones que yo les dije recién, se van a dar cuenta que en teoría la compañía
debería cubrir en muy pocos casos. La compañía dice que no cubre los daños producidos por un vehículo cuando esté adelantando por un lugar incorrecto. Ahora, ¿cuántas motos adelantan por la derecha, tienen un accidente y la compañía, sin embargo, cubre igual? ¿Se ubican? Cuando exceda la velocidad, ¿cuántos siniestros hay por exceso de velocidad y la compañía cubre igual? Cuando venga alcoholizado, sí dice las exclusiones, hasta 1 gramo de alcohol cubre la compañía, ya más de 1 gramo ya no cubre. Pero eso lo van a ver ustedes en la materia de automotores, no sé en qué unidad la tienen, y ahí van a estudiar la resolución 36.100. Pero sí, no vayas a buscar la palabra RTO porque no sale en las exclusiones, pero sí la pueden encuadrar por la que acabamos de hablar, que el vehículo no está habilitado para circular según lo que dice la ley. ¿Te ubicas o no? Sí, sí, muchas gracias. Bien, de nada. Bueno, ya que estamos hablando de los contratos, cada vez que existe un contrato, obviamente aparecen obligaciones y cargas también, que acá no las menciona, o las menciona muy al pasar el material, pero está bueno que ustedes sepan la diferencia entre una carga y una obligación. La diferencia de una carga o de una obligación es cuando, por ejemplo, si yo incumplo una obligación, automáticamente nace para la otra parte el derecho a poderme reclamar. En cambio, si yo incumplo una carga, el único perjudicado es el que incumplió esa carga. Ejemplo, si alguien me presta dinero y me pide que se lo devuelva y yo no se lo devuelvo, ¿tiene esa persona la facultad para cobrármelo judicialmente? Sí, entonces esa devolución del dinero es una obligación, no es una carga. ¿Se ubican o no? Sí. Bien, ahora, teniendo en cuenta esto, que la obligación es cuando para la otra parte nace el derecho a podérmelo reclamar, y que la carga, el único perjudicado es el que cumplió esa carga. Pregunto, la denuncia del accidente, que la ley dice que yo debo denunciar el siniestro dentro de las 72 horas de haberlo conocido, no de producido, de haberlo conocido, porque puedo tener mi casa asegurada contra incendio y me fui de vacaciones y se quemó el segundo día que me fui, pero yo me enteré a los 20 días que vine. Bueno, desde el momento que yo conozco el siniestro, tengo 72 horas para denunciar. La falta de esa denuncia dice que exima a la compañía de la indemnización. Ahora, ¿esa denuncia es una carga o es una obligación? Es una obligación. Para mí también es obligación. ¿Por qué? Porque Si yo vos no ya sabés qué denuncio, pasó. Porque yo si puedo yo haber no denuncio, afectado a ¿quién es el único perjudicado? Si yo no denuncio, pero puedo ¿quién es el haber único afectado a un tercero y ese tercero a su vez puede demandarme a mí por las lesiones o los daños ocasionados, si yo no Bien, ingreso la eso denuncia. sería la responsabilidad civil que vos vas a tener con tu vecino. Pero hablemos o enfoquémonos directamente en la no denuncia de mi seguro. ¿Eso es una carga o una obligación? Si yo no denuncio, ¿a quién perjudico? ¿Quién es Una el único carga. perjudicado? ¿Dónde me perjudica a mí? Es una carga, no es una obligación. Ojo, ¿eh? Puede ser una Eso lo carga, puede- profe, porque te estás perjudicando y no tenés derecho a reclamar, ¿o no? Claro. Porque te estás Ojo, perjudicando porque vos. esto es de cajones pregunta de examen. La denuncia del asegurado del siniestro, ¿es una carga o una obligación? Es una carga, no es una obligación denunciar. Es una carga porque si yo no denuncio, el único perjudicado, ¿quién es? Yo. Por lo tanto, Claro. si, como dijo recién la compañera, si a alguien le causé daño, ese alguien me va a reclamar a mí y el único perjudicado, ¿quién va a ser? Yo. Si yo no denuncio, no es que la compañía me va a venir a reclamar judicialmente que no denuncié. El único perjudicado voy a ser yo. Entonces, la falta de denuncia o esa denuncia es una carga del asegurado, no es una obligación. Obligación Profe. es cuando vos no cumplís con algo y automáticamente nace para la otra parte el derecho a podértelo reclamar. A través de la vía judicial o lo que sea. Profe, ¿me puede repetir la definición de carga? O sea, la obligación es cuando el derecho no puede reclamar, o sea, puede reclamar. ¿Y la carga? No, la obligación es cuando vos no cumplís con la obligación y automáticamente nace para la otra parte un derecho de poderte reclamar. Claro, sí. Sí, sí, lo Ese dijimos. incumplimiento. ¿Te ubicas? ¿Y la En carga? cambio, la carga es cuando vos no cumpliste con lo que estaba estipulado y el único perjudicado, ¿quién es? Sos vos. Ah, perfecto. Gracias, profe. Disculpe, Bien. profe. Entonces, Profe, disculpe, ¿puedes repetir más despacio, por favor, para tener el concepto bien? Perdón. Bien.
No, no hay problema. La obligación es cuando yo no cumplo con la obligación y automáticamente nace para la otra parte el derecho de poderme reclamar judicialmente. ¿Cuál sería o un ejemplo? extrajudicial. ¿Cuál sería un ejemplo de qué? De obligación. El pagar el seguro. Bueno, que la Un pagaré. compañía está obligada a pagarme el siniestro. Yo pago una póliza por si en algún momento tengo un siniestro. Si llego a tener un siniestro, la compañía debería que indemnizarme por ese siniestro, ¿correcto? Indemnizar ¿Qué por el pasa si la siniestro. compañía no me indemniza? ¿Es una carga esa indemnización de la compañía o es una obligación? Una Es obligación. una obligación, porque si Va a ella tener no una lo obligación. hace, automáticamente yo se lo voy a ir a reclamar judicialmente que me tiene que cubrir el siniestro. ¿Sí? Profe, el pago de la póliza sería una carga para quien, para el cliente, digamos. El que Bueno, paga no, ahí podría tomarse como una obligación, porque si vos no pagás la póliza, la compañía sí te puede reclamar ese pago. Perdón, profesor, no sé si puedo hacer una aclaración. Obvio que sí. Para que se entienda lo que es la póliza de seguro. Carga sería que el cliente haga la denuncia, tiene 1 año para hacer la denuncia, si no la hace, es una responsabilidad de él, por lo cual pasa a ser una carga. Ahora, una vez que hizo la denuncia, ya hizo la denuncia con la compañía de seguro, Bien. a partir de que hizo la denuncia, pasa a ser una obligación de la compañía. De la si está- compañía, cubrir. Exacto. Exacto. Si está la denuncia bien hecha y no encuadra ninguna cláusula de exclusión, pasa a ser una Exacto. obligación de la compañía de cumplirle al cliente con el pago del siniestro. Exacto, Gracias, porque profesor. si no cumple con el pago al cliente, ¿qué hace el cliente? Va a ir a reclamar, ¿o no? Sí. pregunta, el hecho de que el cliente deje de pagar la póliza, ¿no hace que el contrato se extinga? Sí, lo primero que hace es se suspende la cobertura cuando hay falta de pago en la prima. Y Pero después eso también es de una que carga. sin pagar, la póliza será de baja, se rescinde Claro, el contrato. Claro, ya no hay ni carga ni obligación. Sí, ¿una carga o no? Ahí lo que preguntó Sí, ella. sí, vendría siendo como una carga porque si deja de pagar el único perjudicado. Sí, te ¿quién va a ser? perjudicás vos de quedar sin protección. Exacto. ¿Se ubican? Sí. Bueno, por ejemplo, la ley de tránsito dice que la licencia de conducir debe coincidir los mismos domicilios con el DNI. ¿Estamos? Que Sí. si yo cambio el domicilio en el DNI, tengo 90 días para hacerlo en la licencia de conducir. Si no, a los 90 días la licencia caduca. Ese cambio de datos que yo tengo que hacer no es una obligación. Es una carga. Es una carga, porque si yo no lo hago, me quedo con la licencia caducada y el único perjudicado si llega a tener un siniestro, ¿quién es? Yo. Yo. ¿Se ubican? Sí. Sí, sí. Bueno, lo que vamos a hacer hincapié acá es sobre las obligaciones. La definición de obligación dice, es una relación jurídica en virtud de la cual un sujeto activo, que normalmente se le llama acreedor, tiene derecho subjetivo, es decir, derecho a reclamar, o exigir a otro sujeto que se denomina pasivo, que normalmente se le atribuye el nombre de deudor, el cumplimiento de una determinada prestación. Lo que acabamos de sintetizar con los ejemplos, que recién lo dijo acá el colega. Denuncia a la compañía del siniestro, bueno, la compañía ahora tiene la obligación de, siempre y cuando esté todo en forma correcta, de responder por ese siniestro. Si no lo hace, yo voy a ser el acreedor, el que le va a reclamar, y la compañía pasaría a ser la deudora, la que me debería de cumplir con esa prestación que yo estoy reclamando. ¿Estamos? Sí. Bien. Hay diferentes tipos de obligaciones, en realidad hay muchas más en el Código Civil, pero en el material solamente han desarrollado estas 3 que supongo que son las que la van a tocar ustedes en la profesión que van a tener. Obligaciones de dar, normalmente en este caso es cuando vos tenés que entregar algo, cumplir la obligación entregando algo, por ejemplo, dinero. Si alguien me hace un préstamo de dinero, ¿yo qué tengo que devolver? Dinero, es decir, tengo que devolver algo, entonces esa es una obligación de dar algo. También pueden encontrar obligaciones de hacer, ¿sí? Por ejemplo,
Acá la obligación no está en entregarme algo, sino en hacer algo. Yo contrato a alguien para que me haga una casa. Bueno, si no hizo la casa, yo le puedo reclamar, pero él no me tiene que dar nada, él tiene que ¿qué? Hacer la casa. ¿Se ubican? Obligaciones de no hacer. Cuando la obligación es, por ejemplo, no usar un determinado lugar o no hacer algo. Yo contrato una empresa de demolición y le digo, mira, quiero que demolas esta casa que eran de mis abuelos, pero necesito que solo demuelas la cochera, lo otro no. Bueno, si él llega a tocar o romper la otra parte, que era una obligación de no hacer, yo ahí se lo puedo reclamar. ¿Se ubican? Entonces, Una básicamente, restricción, una las delimitación. obligaciones son... ¿Ah? Una restricción o una delimitación de algo. Exacto. O no puedes pasar por este lugar. Es zona restringida. Bueno, si pasás, esa era una obligación de no hacer algo. Si pasaste por ahí que estaba restringido, bueno, ahí te vamos ¿cómo es que se llama? A tratar de reclamar esa obligación que tenías en este caso de no hacer algo. Entonces las obligaciones son básicamente tres: de dar algo, de hacer algo o de no hacer. Por ejemplo, en un siniestro de vehículos, yo voy y reclamo a la compañía, y la compañía me tiene que indemnizar. Esa indemnización es una obligación de dar, de hacer o de no hacer. De dar. De dar. En este caso, suma de dinero, ¿o no? Sí, de resarcirte por un contrato. Listo, si me va a resarcir, me va a entregar dinero, entonces es una obligación de dar. En este De dar. caso, dinero. Algo me está dando. ¿Estamos? Sí. ¿Alguien Sí, creo que iba a perfecto. hacer una pregunta o no? ¿No? ¿Seguimos? Sí. Bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo no cumplo con esa obligación? Dijimos recién que si no cumplía con una obligación, automáticamente nacía para la otra parte el derecho a podérmelo reclamar. Pero si yo no cumplo en el tiempo estipulado, aparece esta palabra que se llama mora. ¿Qué es la mora? Cuando hay un retardo en el cumplimiento. El concepto legal de la mora es el siguiente. Dice, la mora es el retardo culpable o deliberado en el cumplimiento de una obligación o de un deber. Pueden existir la mora por el deudor, es decir, yo no cumplí justamente, pero la culpa de no cumplir es del deudor porque él se atrasó, o puede ser también una culpa del acreedor. Por ejemplo, yo contrato un albañil y necesito que me haga una pileta en el fondo de mi casa. Y el contrato que hago con él es que en un mes me la tiene que hacer. Pero la verdad que el tipo viene todos los días durante 2 semanas a hacerla y nunca me encuentra porque, no sé, yo me fui de vacaciones. Y después el tipo me dice, mira, yo no la puedo hacer en los días que me quedan. Va a haber un retraso en este cumplimiento, pero no fue por culpa mía, fue por culpa tuya que te fuiste de vacaciones. Yo vine todos los días y nunca te encontré. En ese caso hay mora, pero por culpa del acreedor. Ese retardo yo no se lo puedo exigir a que él me lo cumpla. Ahora, si yo nunca me fui de vacaciones, estuve en mi casa todos los días y el tipo no vino a trabajar durante 20 días, solo vino los últimos 10, y obviamente que va a haber un retraso en el cumplimiento de esa actividad, ahí sí se la puedo reclamar a él porque va a ser una mora por culpa del deudor. O sea, no viniste porque, no sé, habrás tenido tus razones, tus problemas, pero fue por culpa tuya, no por culpa mía. Yo estuve acá durante los 20 días, disponible a que vos venga y nunca viniste. ¿Se ubican? Entonces la mora puede ser por culpa del acreedor o por culpa del deudor. Pero para que se constituya una mora, no es solamente con el retraso del cumplimiento. Además, tiene que ser, primero, por culpa del deudor, y segundo, tiene que estar constituido en mora. ¿Qué quiere decir? Se le tiene que notificar que la persona va a ser demandado o va a ser reclamada por esa mora. Entonces, cuando ustedes le pregunten si la mora solamente aplica con el retardo en el cumplimiento de la obligación, no. Tiene que haber retardo en el cumplimiento, tiene que ser por culpa del deudor y tiene que estar constituido en mora. Son los 3 requisitos para que pueda llevarse a cabo el reclamo de la mora. ¿Se ubican o no? Sí, profe. Profe. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Bueno. Obviamente que si hay mora y tengo que reclamar, es lo que se produce, eso va a traer un daño
Y ese daño, vamos a ver la definición legal del daño. El daño dice que es la pérdida o el menoscabo de un bien jurídicamente protegido. El daño en los contratos, o no, puede basarse o puede tener nacimiento de dos formas diferentes. Puede ser un daño donde se origina por el incumplimiento de un contrato, entonces ahí vamos a ver la responsabilidad civil contractual, es decir, yo puedo reclamar, pero porque tengo un contrato que me avala donde el tipo incumplió, o puede ser lo que se denomina responsabilidad civil extracontractual, es decir, yo no lo conozco a la persona, pero me ocasionó un daño, entonces yo voy a ir a reclamar. Pero la verdad que yo a la persona ni la conozco y no tengo nada que me una o ningún vínculo con él. Un ejemplo de esto, lo que acabamos de decir recién. Tengo un contrato de seguro, tengo un siniestro, la compañía está obligada a resarcirme por el siniestro y no lo hace, bueno, ahí yo puedo reclamar ese daño como un daño contractual. ¿Por qué? Porque estaba estipulado en el contrato que él debería responder y no lo ha hecho. Ahora, si yo voy caminando por una calle y viene un auto y me atropella, yo esos daños que él me va a ocasionar lo voy a reclamar como una responsabilidad civil extracontractual, porque la verdad que yo al conductor del vehículo ni lo conocía, no sé ni quién es ni cómo se llama, no existe un contrato entre nosotros dos, pero sí, igual puedo reclamar ese daño o esa responsabilidad civil. ¿Se ubican acá o no? Sí. ¿Sí? Mm. Bien. El ¿Puedo explicar? daño es uno solo, al igual que recién hablamos del derecho, que se dividía por ramas. El daño es uno solo, nada más que también para estudiarlo de alguna forma mejor, lo han dividido en 3 tipos de daño. En realidad, en 2 tipos y a uno lo han dividido dentro de ese tipo en 3. El daño patrimonial y el daño extrapatrimonial. Siempre se reclama los dos. Repito, el daño es uno solo. Nada más que a la hora de reclamar, se van a reclamar daños patrimoniales y daño extrapatrimonial. ¿Qué se ¿Patrimonial? reclama dentro? Sí. No, ¿y el patrimonial cuál sería? ¿Perdón? No, termina el concepto, sí, disculpe. Pensé que me iban a preguntar algo. Dentro del daño patrimonial, lo que se puede reclamar son 3 rubros. El daño emergente. ¿Qué es el daño emergente? Los daños verdaderos que tuvo la cosa o la persona. Son los daños efectivamente sufridos por la persona o por la cosa. Por ejemplo, tengo un accidente de tránsito, ¿cuál va a ser el daño emergente? Y las lesiones que puedo haber tenido yo, o lo que me cueste arreglar la chapería, la pintura, el paragolpe, todo lo que sea daños del vehículo, daños materiales. El lucro cesante, que el lucro cesante es una ganancia frustrada por yo haber tenido ahora la cosa dañada. Por ejemplo, esto sucede mucho cuando tienen un accidente los taxis. Los taxis tienen un accidente y automáticamente hay que mandar a reparar el vehículo y a lo mejor está 1 semana o 2 semanas en el taller. Bueno, esa persona puede reclamar el lucro cesante porque durante 1 o 2 semanas, el tiempo que estuvo en reparación del vehículo, él dejó de ganar plata porque el auto lo utiliza para trabajar. Entonces fue una ganancia que a él le frustraron poderla ganar porque le tuvieron que reparar el vehículo. O una pérdida de chance. Ojo con esto que suelen confundirse a veces lucro cesante con pérdida de chance. El lucro cesante era la ganancia frustrada. La pérdida de chance es la posibilidad de obtener un beneficio y lo perdí. Ejemplo, si en el taxi iba, por ejemplo, un jugador, un basquetbolista, y se iba a ir a probar a la selección argentina, lo habían citado para hacer una preselección, y tienen un accidente. Bueno, el taxista va a reclamar, además de los daños emergentes del vehículo, va a reclamar por el lucro cesante, y este basquetbolista, además de sus lesiones, puede llegar a reclamar la pérdida de chance. Es decir, no sabemos qué hubiese pasado porque se lesionó el brazo, entonces ahora no va a poder ir a hacer la prueba que tenía que hacer. No sabemos o le negamos la posibilidad de que él pueda haber llegado a la selección argentina de básquet, entonces eso es una pérdida de chance. No es nada que ver con el lucro cesante. El lucro cesante es cuando se frustra una ganancia efectiva. La pérdida de chance es cuando está la posibilidad de haber obtenido un beneficio y por culpa de esos daños no lo tuviste. ¿Se ubican o no? Puede ser que, por ejemplo, haya tenido el vehículo para vender y por culpa del choque no
¿No se puede vender? Bueno, sí, ahí podría entrar como una pérdida de chance. Ajá. ¿Te ubicas o no? Sí. Profe, Yo lo tenía casi vendido y además iba a juntarme con el vendedor a la tarde y me lo colisionaste al auto y me lo destruiste entero. Bueno, fue una pérdida de chance porque me negaste a mí la posibilidad de que lo hubiese podido vender. Y a ver, ¿se ubican o no? Sí, sí. profe, Sí. ¿me puede explicar la definición de daño, porfa? ¿Repetírmela? ¿De daños? Tiene que Sí, ser en general. reclamo. ¿Qué, perdón? Que ando con delay. Decime, ¿qué querías? ¿La definición de qué? ¿De daños? Sí, de daño solo. Sí, sí, De daño repetírmela. solo es la que está acá en la filmina. Es la pérdida o el menoscabo de un bien jurídico protegido. Esa es la definición legal de daño. Daño es todo lo que vos ocasionás a una cosa o una persona. Sí. Todos sabemos que tenemos el bien de no dañar a nadie. Por lo tanto, cuando vos dañás a alguien, sea voluntaria o involuntariamente, estás obligado a resarcir ese daño. De dos formas, volviendo la cosa al estado anterior, que es casi imposible, o con una indemnización dineraria, en este caso. Perfecto, gracias, profe. ¿Estamos? Bien. Y el daño extrapatrimonial, que es la lesión en los sentimientos, ¿ah? Es el sufrimiento, el dolor que tiene una persona por haber tenido ese daño. Por ejemplo, tuvo el accidente y ahora el taxista, además de reclamar los daños materiales, patrimoniales, ahora va a reclamar un daño extrapatrimonial porque te va a decir, la verdad que yo ahora quedé con miedo, todas las noches sueño con el accidente, me despierto, tengo taquicardia, no puedo volver a conducir, me siento inseguro. Bueno, eso como que es poco comprobable, por lo tanto, también se puede reclamar, pero es poco comprobable todos esos daños extrapatrimoniales. ¿Qué hacen normalmente en la práctica? Te pagan todos los daños materiales y te suman un 20% por los daños extrapatrimoniales. O sea, listo, no reclames más nada. Pero sí se puede reclamar. El daño, repito, es uno solo, que para estudiarlo mejor lo dividen en patrimonial y en extrapatrimonial. ¿Estamos? Profe, Sí. el latigazo. Hola, hola. Hola. Sí, te escucho, decime. ¿El latigazo cervical entraría como en daños extrapatrimoniales? No, porque es una lesión que realmente está. Entraría como un daño emergente. Es un daño que realmente está y se puede contratar. O vas a un hospital, te sacan una radiografía y ahí te pueden demostrar que tenés un latigazo cervical. Es un daño que realmente sufrió tu cuerpo. Entonces, acá no estamos hablando, el extrapatrimonial es toda la parte psicológica que vos quedaste dañada. El ¿ah? estrés Lo que se le postraumático. llama el estrés postraumático que le dicen. ¿ah? Vos, en ese caso, del latigazo cervical lo podrías reclamar como un daño patrimonial y además podés agregarle, y yo ahora me da miedo subirme a un auto. Por culpa de ese accidente no pude volver a subirme nunca más a un auto. Es más, me subo y me empieza a dar taquicardia porque siento que cada vez que llego a una esquina nos van a colisionar como fue ese accidente. Bueno, eso sería el daño extrapatrimonial, un daño en los sentimientos que eso sí es poco comprobable. Pero el latigazo no, el latigazo es un daño efectivo en tu cuerpo que eso lo puedes reclamar como patrimonial. ¿Te ubicas? Sí, correcto. O sea, todo lo relacionado con causa psicológica prácticamente sería el Exacto. Todo lo que es la parte psicológica, por eso es difícil de demostrar. ¿Y qué hacen normalmente las compañías? Te pagan un 20% más de lo que te van a pagar y te dicen, listo, eso tomalo como daño psicológico, ya está. No me traigas que no puedes dormir, que tenés taquicardia, que soñás con el accidente, que tenés miedo, bueno, ya está. 20% por los daños patrimoniales. Sí. Profe, Sí. ¿y cómo se llegó a ese 20%? Perdón, que no te escucho nada. ¿Cómo se llegó a ese 20%? No te escucho nada. Se escucha como un eco cada vez que hablas. A ver, te escribo al me chat. repita la pregunta. Me parece que preguntó que cómo se llegó a ese porcentaje, me parece. Ah, eso, al porcentaje de los 20%.
Y Sí. eso porque normalmente cuando uno reclama en la compañía son muy pocos los reclamos que llegan a la parte judicial. En realidad, si llegara a la parte judicial, ahí ya estás atado a lo que decida el juez. Pero como en la parte civil, la diferencia que existe con la parte penal es que en la parte penal el juez está obligado a investigar. En la parte civil no, en la parte civil el impulso del proceso, que sería el llevar adelante todo el proceso, es a voluntad de las partes. Es decir, que si vos no te movés y impulsás el proceso para que siga adelante, la causa no se mueve. Por eso vas a tener gente que te dice, tengo un accidente de hace 5 años. Bueno, eso es porque tu abogado hace 5 años que no mueve nada, pero no porque el juez en la parte civil es un mero espectador. Él mira cómo se pelean las partes y él después toma una decisión. Normalmente casi nadie llega justamente por la demora y por el costo que sale hacer una demanda, porque todas las cartas de documento las tenés que pagar vos, todo el impulso pasa a ser a favor tuyo, es decir, si vos no impulsás el proceso, no va para adelante. Por lo tanto, todos que hacen reclamos extrajudicial. Vamos, reclamamos a la compañía y la compañía te da un ofrecimiento. Si no te gustó, le decís que no y al mes te vuelve a mandar otro ofrecimiento. Pero eso es extrajudicial. Por eso la compañía en estos reclamos te dice, listo, yo te doy hasta el 20%, no jodas más. Capaz que vos digas, no me sirve el 20%, voy a ir a la parte judicial. Bueno, ahí, en la parte judicial, ya que va a estar el juez, ahí vos vas a tener que demostrar todos los daños que vos estás diciendo, psicológicos, con peritos, etcétera, y ahí va a ser el juez el que va a determinar cuánto porcentaje te van a dar por ese daño extrapatrimonial. Pero si el reclamo es extrajudicial, no se mueven del 20%. Puede ser que las compañías estén jugando mucho con esos tiempos, porque yo he visto reclamos que no se basan en los presupuestos presentados, sino que indemnizan según lo que ellos consideran. Y si al asegurado no le gusta, directamente lo mandan por vía judicial. Entonces Claro. terminan aceptando lo poquito que le ofrecen. Sí, es más, a veces te dan un ofrecimiento, que a mí me ha pasado, de reclamar, no por mí, sino por clientes que vienen a verme, y te ofrecen, no sé, voy a poner un número fantasía, 100.000 pesos. Extrajudicial estamos hablando, ¿ok? Sí. Y la persona me dice, no me sirven 100.000 pesos. Decirle que no, que quiero que me hagan un segundo ofrecimiento. Esperás 2 meses más y recién te dicen, bueno, ahora en vez de 100 te ofrecemos 105.000. O sea, 2 meses para ofrecerme Y la 105.000 Superintendencia de pesos más. Seguros, la Superintendencia no debería regular eso, porque en teoría el asegurado está pagando por la responsabilidad civil a terceros. Y Claro. deberían cubrir el gasto, el total de lo indemnizado al tercero, no solamente una Claro, parte. ¿no? pero como son extrajudicial, es como que vale todo. Vale todo acá. O sea, que están no hay autorizados leyes. a hacer eso, no Es es un que lo acuerdo, hagan. claro, es un acuerdo que hagamos nosotros, el mejor acuerdo que podemos llegar con la compañía. Pero acá no te basé en lo que dice la ley, acá es extrajudicial. Estamos Bien. arreglando por fuera de la ley. Che, mi cliente tuvo estos daños, yo te pido 200.000 pesos y la compañía me dice, no, yo te voy a pagar 100.000. Claro, no me muevo pero de ahí. está avalado Y por la bueno, ley, o sea, eso como no está por dentro de la ley, lo pueden hacer, al no ser que el asegurado, como vos decís, lo reclame judicialmente y ya tenga que iniciar una demanda. Claro, entonces el asegurado me va a decir, no, decirle que no me sirven 100.000, ¿sabes qué? Así me lo Profe. paguen a 20 años, que he tenido clientes. Vamos judicialmente contra la compañía, que me lo paguen lo que me tengan que pagar, así sea dentro de 10 años. Pero yo les voy a enseñar que, bueno, y hemos ido a juicio de 2 o 3 años y a lo mejor han terminado recibiendo más de lo que obviamente te ofrecían extrajudicialmente. Claro. Pero son muy pocos los que van a juicio. Normalmente todo se arregla extrajudicialmente. Más que nada por el costo que tiene ir a una demanda, pero también se quedan con bajos ofrecimientos, porque... Claro, por eso, cuando uno va a hacer un reclamo a la compañía, es una negociación. La compañía te va a querer pagar lo menos posible, porque no está atada a pagarte lo que realmente te tenga que pagar, porque vos estás por fuera de la ley haciendo ese reclamo. Entonces, donde vos ahí tenés que ser bicho y decirle, mira, si vos no me pagás lo que yo te estoy pidiendo, la verdad que te llevo a juicio y me va a terminar pagando no solamente más de lo que yo te estoy pidiendo acá,
sino que también me va a tener que pagar los honorarios a mí, porque el que pierde paga los honorarios también del abogado. O sea, te va a terminar Claro. gastando más Sí. de lo que realmente ahora no me querés pagar. Y algunas compañías, algunos gerentes siniestros te dicen, la verdad que tenés razón, flaco. Arreglemos acá, no vamos a juicio. A mí me sirve porque es un juicio que le evito a la compañía, y a vos te sirve, me dice, pues ya está, arreglaste con tu asegurado y él te va a pagar los honorarios que tenga que pagar. Claro. ¿Sí? Entonces como que arreglamos y quedamos bien las dos partes. Él se evitó un juicio y el asegurado se llevó la plata en el momento. Capaz que es verdad lo que decís vos, no es la que corresponde, pero si el asegurado te dice, a mí me sirve, listo, está la voluntad de él y lo recibe. En ese Hola. caso, entonces, a la hora de vender, sería bueno ofrecer siempre seguros con franquicia, para que no tengan este problema a la hora de un accidente Bueno. y que sean damnificados. Convengamos pasa es que no todos que los muchas modelos entran veces, con Claro, franquicia. sí, lo sé. convengamos que muchas veces inflan los presupuestos. Obvio. Todos inflan. Entonces la compañía de seguro también se cubre en ese sentido y nunca te van a pagar al 100%, siempre te van a ofrecer un 60, un 70% de lo que vos presentaste. Claro, por eso se inflan los presupuestos, para que bajándose lo que se bajan ellos, al menos tratemos de cubrir los Claro. daños que realmente son. Sí. Porque si a vos te rompieron el paragolpe Claro. trasero y te metes a Mercado Libre y dice que el paragolpe sale 10.000 pesos, y yo le voy a poner que sale 20.000, cosa que seguramente me van a ofrecer la mitad, como dijo recién Claro. la colega, o el 60%. Bueno, te doy 12.000, bueno, listo, ya está, me compro uno y encima me quedan 2.000 pesos. Está bien. Por eso esa situación te hace Lo que llevar se a que hace vos ahí, infles los yo presupuestos. lo que claro, yo lo que ahí lo que hago en ese sentido, le digo al cliente que lo meta y que la compañía le provea los repuestos y lo meta al taller de la compañía y listo. Y ahí lo Pero soluciona. Lo que pasa es que a veces los talleres de las compañías también no te lo arreglan como tiene que arreglarse, entonces algunos le escapan a eso. Si a mí me dieran la posibilidad de llevarlo a la concesionaria oficial, y sí, yo te aconsejo que vaya y que lo arregle, porque sé que el auto va a quedar, no queda como salió de fábrica, porque ya los materiales no son los Sí, mismos, siempre y ya cuando las sea resistencias oficial. perdieron. Sí. Claro, pero al menos va a quedar mucho mejor, le van a dar capaz que en el color justo de la pieza, porque cuando lo llevas a los talleres que trabajan con ellos, encima ¿qué hacen? Tienen 10 talleres y te dicen, bueno, ¿con cuál lo quiere hacer? Acá tiene la lista, elija uno. Bueno, yo elijo este, Juan Pérez. Listo, llévelo a Juan Pérez. Y a Juan Pérez le dicen, che, acá hay un cliente que quiere hacer un trabajo con vos. ¿Cuánto me cobras? Y yo por ese trabajo, a vos compañía, te cobro 20.000. Mirá que hay otro taller que me está cobrando 18. Bueno, te cobro 17 encima. Encima Sí. ratonean a los talleres. O sea, ganan por Sí, todos lados ratonean al la 100%. Claro, sí. Es Es real. bastante oscuro el mundo. Yo Bueno, tengo una... Hola. sí, Sí, yo tengo una amiga que, bueno, no está asegurada conmigo, sino con otra persona, que sí. tuvo una destrucción total en su vehículo. En realidad, el auto está destruido totalmente. Y su productor, bueno, presentaron presupuesto de la compañía de ella. Le rechazó el siniestro porque dice que no llegaba al 80%. Con los presupuestos que ella presentó superaba la suma asegurada. Y Sí. no se lo tomaron, se lo rechazó la compañía directamente. Yo le asesoré que fuera por la vía judicial, porque es imposible, los airbags le saltaron todos, destruido totalmente la parte delantera, motor, o sea, de milagro no se mataron, pero le rechazaron el siniestro. Sí, ya que le haya saltado el airbag, ya es destrucción total, porque la reposición del airbag ya sale 80% de lo que sale el vehículo. Igual a lo Exactamente. mejor va a tener un auto que no tiene grandes lesiones o grandes daños, perdón, y te dice, este es destrucción total. Y vos lo ves y está casi entero el auto. No, porque le saltaron los airbags. Ya la reposición del airbag es casi el 80% del vehículo. Sí, lo que pasa es que depende de quién ha ido a hacer el reclamo, y obviamente que ellos se tiran todas las chances. Si el que va a asegurar, el que va a reclamar es medio dormido y te dice, no, mira, nos rechazaron el siniestro y listo, no hacemos nada, listo, es un siniestro menos que tienen que pagar. Obviamente que las chances se las tiran todas, ¿eh?
Ahí está la Ahora- viveza del que va a reclamar y decirle no. El Sí. productor de ella Sí. no la asesoró ni un chiquito ni nada. No Bueno, no la porque asesoró. ¿sabes qué, negra? Volvemos a lo mismo. Hoy que estudian, están con todo el entusiasmo de que van a ser productores asesores de seguro. Cuando te dan la matrícula, ¿qué hago? Y bueno, me voy a una compañía a abrirme el código que le dice, que es para un código interno para vos poderte meter a la página de ellos y poder cotizar, etcétera. Y el convenio que haces con esa compañía, por ejemplo, si una compañía de primer nivel, te va a decir, te pago el 18% de la póliza por mes, ¿está bien? Y otra compañía de tercera línea te va a decir, no, yo te pago el 22% de la póliza. O sea, obviamente que las de menos línea te van a querer pagar más para que vos vendas más seguros de ellos. Y ahí donde el productor se aleja de la profesión tan noble que es esta de asesorar y se convierte en un vendedor de seguros. Entonces te va a llevar siempre donde él gane más, no donde realmente el asegurado lo necesite. Ahí es donde Bueno, yo apunto recién que decía, ustedes son asesores, no son vendedores. Este productor que vos me estás comentando está claro que es un vendedor de seguro, no es asesor. bueno, pero fue lo que me sorprendió, porque no es una compañía mal nombrada, por decirlo así. Me sorprendió mucho porque yo tuve muchos siniestros en esa compañía y sé cómo trabaja. A mí me parece que ahí hubo una mala predisposición de su productor de asesorarla y de, Sí. bueno, y de mover el... Sí, igual tampoco le echemos toda la culpa al productor. El productor puede asesorar en lo que a él le compete, nada más. Después los reclamos, eso tiene que ir el asegurado o ahí aparecen los abogados o las compañías, las oficinas que se dedican a hacer reclamos de siniestro. Capaz que Yo creo también que fue con uno que era medio dormido o no sé, o a lo mejor algo medio turbio habrá ahí. Te digo que en este mundo, en este rubro, es bastante oscuro y vos tenés que desconfiar de todo, hasta de tu propio abogado. Yo he tenido colegas que te dicen, la compañía los llama y te dice, bueno, mira, me presentaste durante este año, me presentaste 10 siniestros de 10 personas diferentes. Por los 10 te pago 100 millones de pesos, vos verás cómo lo distribuís. Bueno, me sirve. Y va uno y dice, che, a vos te pagaron 10 millones nada más, y al otro 10, y pagó 50 y se dejó 50, y encima le cobra el 20% de los honorarios de los 10 o 10 millones. Entonces, acá tenés vivos por todos lados. Hay que ver bien cómo hicieron el reclamo y si está bien, y si es verdad que la compañía se lo está rechazando, capaz que hay un arreglo con el abogado. O sea, yo desconfío de todo el mundo, perdón, pero yo no confío en nadie. sí, Hasta de los mismos abogados. me mandó una cadena de mail y la verdad que bueno, yo le dije que fuera por la parte judicial. A ver, lo tiene ganado. Lo tiene ganado. No le quiso pagar la destrucción, así que yo le dije que fuera por la vía judicial, que era lo... Sí, es lo más lógico. Se irá a demorar Total, más tiempo, pero van a pagar lo que tengan que pagar. Que ya lo no que lo pasa van es a que decidir ellos. Sí, no sé, se cortó. no, decía que el no ya lo tiene, ya está, ya el no ya lo rechazaron, así que nada. Ah, claro. Ahora la compañía no va a pagar lo que ella quiera ofrecer, ahora va a pagar lo que tenga que pagar si va a un reclamo judicial. Sí. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Profe, volviendo a algo, no siempre que salten los airbags es una destrucción total. Bueno, sí, no, obviamente todos los casos son diferentes. No han pero contado los casos, obviamente sí. Sí, normalmente con el airbag y con algún otro daño, lo más probable es que ya casi llegues al 80%. Yo está bien, generalicé, pero obviamente que todos los casos son diferentes. Yo era como para que más o menos se grafiquen el valor del airbag. Claro, sí, no, pero pasa que después se confunde, nos ha pasado, yo soy perito, nos ha pasado que el cliente te dice, pero me saltaron los airbags, y no llegamos a la destrucción total. Entonces por ahí el productor lo bueno, dice está bien. y se equivoca ahí. Está bien, entonces los asegurados se confunden por los que hablamos como yo. Y como yo. Bien. Bueno. ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Qué hora es? Sí, vamos bien. Hay 35.
y 35. Bueno, no sé si quieren que cortemos acá y dejamos esta última parte que es de sociedades comerciales para la clase que viene, o lo terminamos de ver acá. Como quieran. Yo porque Lo no quiero que dejamos. sea muy tediosa la clase. Si ustedes me dicen que están con Sí, pilas, así repasamos. Claro, así vamos repasando mejor. Mucha información Bueno. junta. Bueno, Mejor vamos a la hablar clase que entonces viene. un poquito que esto está muy desarrollado ahí en el material. Después, el que me dijo que es perito, me voy a comunicar con él particularmente. No estoy viendo a nadie porque estoy del celu, así que no sé quién habló, pero que yo después dejo mi teléfono, después mandame un mensajito, ¿saben? Y necesito contactarte para hacer algo, ¿está bien? No es negocio, no crean que estamos haciendo negocio aprovechando, es hacerte una consulta nada más. Bueno, con el tema de las sociedades comerciales, estudien esto, que yo les voy a dar acá, la filmina es esta, nada más, no se enrosquen leyendo mucho. Léanlo, obviamente, pero no es para volverse loco. De las sociedades comerciales, vamos con la definición legal, siempre con la definición legal, que dice que existe una sociedad cuando una o más personas, en forma organizada, conforme a los tipos previstos, porque hay diferentes sociedades, se obligan a realizar aportes para aplicarlo a la producción o intercambios de bienes o servicios. Y ya participan obviamente en los beneficios y también van a participar en las pérdidas, porque es una sociedad. Hablan de las sociedades porque cuando ustedes vean, creo que en otra materia, no sé en cuál, hablan de la ley de la 20091 de las compañías de seguro, netamente sobre esa ley. Ahí van a ver que compañías de seguro solamente pueden ser las sociedades comerciales, las mutuales y las cooperativas. Son los tres tipos que pueden ser compañías de seguro: sociedades anónimas, las mutuales y las cooperativas. Entonces, por eso meten el tema de las sociedades, pero hay un montón de definiciones de sociedades que ustedes no lo van a ver nunca en la carrera y tampoco era necesario que se las muestren, pero solamente tenían que hablarle de la sociedad anónima. Pero bueno, acá tenemos la definición en general de qué es lo que es una sociedad comercial, que dijimos cuando una o más personas se juntan para realizar beneficios o aporte, obviamente un intercambio, y también van a soportar en forma conjunta las ganancias y también las pérdidas. Con respecto a esto que van a encontrar en el material, estudien esta filmina en especial. No se vuelvan locos, estudien esta filmina. Esta filmina dice lo siguiente: ¿cuáles son los elementos genéricos de las sociedades comerciales? Van a encontrar que hay dos elementos genéricos, los elementos generales y los elementos específicos. Los generales son 5, la organización, la tipicidad, los aportes, el fin societario y el aspecto societario. ¿Qué quiere decir cada uno de estos 5 puntos que hablamos? La organización es que cada vez que alguien se junta para hacer una sociedad comercial, obviamente tiene que estar estipulado quién va a ser, por ejemplo, el gerente de la sociedad, quién va a ser el presidente, quién va a ser el vocal, quién va a ser la asamblea, etcétera, etcétera. O sea, qué función va a cumplir cada socio dentro de la sociedad comercial. A eso habla de la organización. La tipicidad es cómo va a estar tipificada, si va a ser una sociedad anónima, si va a ser una sociedad de responsabilidad limitada, si va a ser una asociación, una sociedad de comandita, una sociedad colectiva. Eso no viene al caso de que ustedes sepan qué significa cada una de esas, pero a lo que voy es que existen diferentes tipos de sociedades. Tienen que estar tipificadas en algunas de ellas. Los aportes. ¿Qué aporte va a hacer cada socio? De acuerdo al tipo de sociedad, vamos a ver enseguida que los aportes, es decir, el dinero que recibe un nombre diferente. En algunos le llaman cuotas, en algunos le llaman acciones, y en algunas sociedades le llaman parte de interés. Es todo lo mismo, es la plata que aporta el socio, nada más que le ponen diferentes nombres de acuerdo al tipo de sociedad que estamos hablando. El fin societario es cuando, ¿por qué se produce esa sociedad? O sea, ¿cuáles son los beneficios o los intercambios que van a hacer o los servicios que van a intercambiar con la sociedad? O sea, el porqué de la sociedad. Y el affecto societatis
es el que establece que ningún interés particular de esos socios puede estar por encima de los intereses de la sociedad. Por lo tanto, cuando le hablen de los elementos generales, organización, tipicidad, aporte, fin societario y afecto societario. Lo importante es lo que viene ahora. Dentro de los elementos específicos está el aporte que hacen esos socios a la sociedad comercial. Que dijimos que van a recibir diferentes nombres ese aporte que hagan los socios. En las sociedades al que ese aporte se le denomina parte de interés, son las sociedades colectivas, las sociedades en comandita simple, las sociedades de capital industria, las sociedades accidental o en participación del Estado. No se enrosquen pensando qué es una sociedad de comandita simple y cuándo sería y qué ejemplo, porque no se lo preguntan ni se lo van a preguntar. Simplemente tienen que tener en cuenta que estos 4 tipos de sociedades que acabo de mencionar, el aporte que hacen los socios se les llama parte de interés. Ahora, en la sociedad de responsabilidad limitada, el aporte que hacen los socios se les llama cuota. Y en la sociedad anónima, en la sociedad de participación del Estado Mayor y en la sociedad en comandita por acciones, ese aporte de los socios se llaman acciones. Preguntas de esto van a decir, por ejemplo, en una sociedad anónima, ¿el aporte que hacen los socios se llama parte de interés, verdadero o falso? No, falso, se llama acciones. A eso es lo que apuntan en el examen, no a que ustedes distingan qué es una sociedad de comandita simple o qué es una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Se ubican? Así que estudien esta filmina que yo les puse acá, que está muy resumida y es lo único que necesitan saber. ¿Estamos? Bien. Dentro de las sociedades dijimos que lo que más nos va a interesar es saber cómo se manejan las sociedades anónimas porque son ellas las únicas que pueden llegar a ser compañías de seguro. Y volvemos a hablar más de lo mismo. Las sociedades anónimas dijimos que se caracterizan primero por 2 cosas. Porque ese capital que aportan los socios, esos aportes se le denominan acciones. Y ojo con esto, la responsabilidad de cada socio es limitada de acuerdo a las acciones que tenga. No es que tiene una responsabilidad ilimitada. Es decir, cada socio va a responder dentro de la sociedad de acuerdo a las acciones que tenga. Y les van a preguntar también qué es lo que es el capital social. Bueno, el capital social se denomina a este capital mínimo que tienen todas las sociedades que se hace a través de los socios. Y repetir nuevamente, dentro de ese capital, si llega a pasar algo con la sociedad y tenga que responder judicialmente ante un reclamo, cada socio de esa sociedad va a responder únicamente de acuerdo a las acciones que tenga en esa sociedad, no es que responde ilimitadamente. La diferencia con las cooperativas y con las mutuales es que obviamente las sociedades tienen un fin de lucro y las cooperativas no tienen fin de lucro. Después en el material está desarrollado la diferencia entre una mutual y una cooperativa, que también es de muy fácil lectura, lo leen y si llegan a tener alguna pregunta, lo vemos en la tercera clase que va a ser básicamente de consulta. ¿Está bien? Ese es mi número de teléfono y ahí está mi mail. Si llegan a tener alguna consulta, de ahora en más, que ahora van a empezar a leer el material, si llegan a tener alguna consulta, el día y a la hora que sea, me mandan un WhatsApp. Profe. ¿Estamos? Profe. Me mandan un WhatsApp y yo trato de contestar cualquier duda y cualquier consulta. Soy uno de los pocos profes que entrega su número de teléfono. Si lo entrego es porque obviamente no me molesta que me llamen. Llámenme, pregúntenme. No como uno que el otro día del curso pasado me llamaba todos los días porque quería ir pregunta por pregunta. O sea, me agarró como compañero de estudio. Tampoco es el exagerado, pero cualquier duda de consulta que tengan, me avisan. Sí, ¿qué pasó? No, se salió rápido la Filimina que tenía el número de teléfono. ¿Me lo puede pasar, por favor? Dale, 2615. Sí. 871. Sí. 878. Perfecto.
Damián Aguirre, ese es mi número, me mandan un WhatsApp a la hora y el día que sea, cualquier consulta que tengan, muchachos, no se queden con ninguna duda, porque yo lo voy a tratar de asesorar y de ayudar en lo más que pueda. ¿Estamos? Perfecto, profe, gracias. Claro, hermano, mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. No se olviden de poner el presente. Escuchen. Bien, gracias. Traten de leer para la clase que viene al menos la unidad número 2, que es la que habla solo de los contratos de seguro, porque vamos a estar hablando solamente de la unidad número 2 la clase que viene. Bien. Bueno. Perfecto, profe. Muchas gracias, profe. Buenas tardes. Muchas gracias, profe. Vale. Chau, Un chicos. gusto. Hasta luego. Nos vemos. Chao, hasta Que estén luego. bien. Gracias, buenas Chau, noches. chau. No, gracias. Chao, chicos. Don Florcita. Damián, la primera actividad. Chao, gracias. Sí. Chao. ¿Quién me iba a preguntar? No La escucho primera nada. actividad ¿Qué? te pregunté, ¿cuándo subías la primera actividad? Después que termine las clases. Ah, o sea, el jueves que viene recién. Ajá. Perfecto. Eso, dale, gracias. Hay tiempo, así que lean y cualquier cosa me avisan. Me mandan, entre semana me van mensajeando y me van preguntando si hay algo que no entiendo. ¿Ok? Dale, hermano, mil gracias. Perfecto, profe. Gracias. Nos vemos. Que todos Florcita, escuchen el nos presente. vemos. Chao. Flor, Chao, Flor. Chao. Flor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. No, o sea, tenemos la actividad de la clase pasada nada más. Ahora no tenemos una actividad con vos, ¿no? Todavía no. No, la semana que viene Son vamos tres. a habilitar las actividades. Ok, perfecto. 3 actividades de introducción al seguro. Perfecto. Ah, bueno. Ok. Y van a tener Listo. actividades de esta materia cuando el profe termina de dar la materia. Perfecto. Ok. Perfecto. Gracias, Listo. Flor. Chao, querido. Chao, Nos vemos. ¿Todos pusieron el Florcita. presente? ¿Termino la reunión? ¿Sí? Bueno, Sí. nos vemos. Nos Chao. vemos el martes. Mañana Martes. subimos la clase. Chao. Chao.